Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Magaz y actualmente trabajo como Domain Lead del área JavaScript en Cognizant. ECMAScript 2018 y más allá. Como veis, no me he devanado los sesos con el título. Pero bueno, hoy vamos a hablar largo y tendido de la que es hasta ahora la última especificación del estándar ECMAScript y que, lógicamente, es ECMAScript 2018. Vamos a entender también cómo es el proceso por el cual se van añadiendo nuevas funcionalidades al lenguaje. Pero hoy, aparte de hablar de ECMAScript 2018, que es el presente, hoy vamos a hablar un poquito del futuro. Ahí. Y vamos a echar una mirada a las funcionalidades más destacadas que pueden llegar en los próximos años al estándar ECMAScript y, por extensión, al lenguaje que todos conocemos como JavaScript. El futuro del estándar tiene un montón de nuevas funcionalidades donde vamos a ver funcionalidades que nos van a simplificar enormemente la vida, que van a cambiar la forma en la que vamos a trabajar en los próximos años, porque en ese futuro podríamos coger un array multidimensional y convertirlo en un array unidimensional con solo llamar al método flat, en lugar de tener que hacer complicadas funciones recursivas, como hacemos a día de hoy si queremos aplanar un array, ¿no?, de n niveles. En ese futuro podríamos realizar importaciones totalmente dinámicas de nuestros módulos, donde el nombre de un módulo puede ser una variable, en lugar de los módulos totalmente estáticos que tenemos a día de hoy. En ese futuro podríamos incluso disponer de un sistema de pipes donde podemos coger la salida de una función y mandarla a otra función y así hasta el infinito y más allá, al más puro estilo de los pipes de Unix. Pero antes de hablar del futuro, vamos a hablar un poquito del presente. ¿Y alguna vez os habéis preguntado cómo y quién decide qué funcionalidades, o siendo más correcto, qué especificaciones se incorporan al estándar? Pues esto lo decide el TC39, que aunque parece un servicio de inteligencia, realmente es un comité perteneciente a ECMA International y que es el comité encargado de decidir qué especificaciones se incorporan al estándar y cuáles no. Y para decidir qué funcionalidades se incorporan al estándar, existe un proceso por el cual todas las funcionalidades tienen que pasar para ser incorporadas al estándar. Este proceso es un proceso que consta de 5 fases, o mejor dicho, 5 stages. Y, lógicamente, es el TC39 el encargado de decidir qué funcionalidades van pasando al siguiente stage, y en cada uno de los stages hay una serie de requerimientos que hay que cumplir. El primero de ellos es el stage 0, que es cuando alguien realiza una propuesta muy a bajo nivel de una funcionalidad o una nueva especificación. El siguiente stage es el stage 1, donde ya se considera que es una propuesta más formal y requiere, por ejemplo, una definición a alto nivel de la API. El siguiente stage es el stage 2, donde ya se requiere una especificación de la síntesis y la semántica de la funcionalidad que se presenta. El siguiente stage es el stage 3 y es uno de los stages más importantes porque todo lo que entra en stage 3 se considera que ya es un candidato serio a ser parte del estándar y seguramente sea lo que veamos a la vuelta de la esquina en los próximos años, ¿no? Si todo prospera y todo va bien, esa funcionalidad pasa a Stage 4 y se considera ya como parte del estándar. Es decir, algo llega al estándar cuando alcanza ese Stage 4. Este proceso no es especialmente rápido, ¿vale? Y desde que una funcionalidad llega a Stage 0 hasta que eventualmente acaba en Stage 4, pueden pasar 5 o 6 o incluso más años. La particularidad que tenemos aquí es que en JavaScript no hace falta que una funcionalidad sea parte del estándar para que podamos utilizarla, ya que gracias a herramientas como Babel podemos comenzar a utilizar esa funcionalidad desde el momento que llegan, por ejemplo, a Stage 0, Stage 2, Stage 1. Creo que todos conocemos Babel, ¿no? Y tiene unos plugins y los presets, que son colecciones de plugins, que, como vemos, nos van a permitir disponer de la funcionalidad que se encuentra en los distintos stages.
El TC39 es un comité, como hemos dicho, que se reúne cada 2 meses, se reúne de forma bimensual, aquí les tenemos, y en su reunión de enero de este año se juntaron para ver, bueno, qué tenemos en Stage 3 y pasa a Stage 4 y, por tanto, pasa a formar parte de la especificación que se conoce como ECMAScript 2018. Y ya no va a haber más ECMAScript 6, ECMAScript 7, ECMAScript 8, porque había un poquito de lío ahí. Realmente esta sería la 9 y, bueno, un poquito confuso, ¿vale? A partir de ahora la nomenclatura va a ser esta, ¿vale? ECMAScript 2018, 2019 o la que corresponda. ¿Y qué novedades trae esta nueva especificación del estándar, que es ECMAScript 2018? Pues trae novedades en diversas áreas, como las promesas, las expresiones regulares, pero de todas ellas hay una que destaca por encima de todas y, sin lugar a dudas, son los iteradores asíncronos. ¿Qué son y cómo funcionan los iteradores asíncronos? Pues la lógica nos dice que deben de funcionar de una forma muy parecida a los iteradores normales, ¿verdad? Los iteradores fueron introducidos en, si no me falla la memoria, ECMAScript 2015, y son unos mecanismos de iteración que tienen una serie de elementos, como los iterables, etc. Entonces, es importante entender estos elementos si queremos entender los iteradores asíncronos. Un iterable es una estructura de datos que tiene propiedades que pueden ser enumeradas o listadas. Un iterable define un mecanismo por defecto de iteración, es decir, podemos decir que algo es iterable cuando define un mecanismo de iteración por defecto. Y ese mecanismo de iteración puede ser el bucle for-of. Y en JavaScript hay varios tipos que se consideran iterables, ¿vale? Los strings son iterables, los arrays son iterables, los maps son iterables y podríamos iterar todas sus propiedades con un bucle for-of. Pero si intentáramos hacer esto mismo con un objeto, pues no podríamos porque un objeto realmente no es un iterable. Para que esto sea posible, los iterables tienen una propiedad que se llama iterator, que realmente es una función que devuelve un objeto iterador. ¿Y qué es esto de un objeto iterador? ¿Habéis oído hablar del patrón iterador? El patrón iterador es un patrón que además está bastante de moda últimamente, está cogiendo peso y presencia, y lo que hace el patrón iterador es definir un mecanismo de iteración para iterar estructuras de datos con una particularidad, y es que no expone los datos en sí mismos, simplemente habilita un mecanismo, que normalmente es un método, por el cual cada vez que lo llamamos obtenemos el siguiente valor en la cadena. Aquí vemos una implementación súper simple, súper sencilla, y lo que hacemos es creamos un iterador y le pasamos un array, hello codemotion, e implementamos un método next, por el cual cada vez que lo llamamos obtenemos el siguiente valor en la cadena. Exactamente de la misma forma funcionan los iteradores de ECMAScript. Aquí tenemos un ejemplo donde lo que estamos haciendo es, tenemos un iterable, que como hemos visto podríamos iterarlo con el bucle for-of, y de forma explícita, con symbol iterator, estamos creando un iterador. Al hacer esto, tenemos ya un objeto iterador y disponemos de ese método next, por el cual, cada vez que lo llamemos, obtendremos el siguiente valor en la secuencia. Con la particularidad que next, en los iteradores, nos va a devolver un objeto con la propiedad value, con el valor de la secuencia en la que estoy, y un booleano que es done, donde nos indica si hemos llegado o no a la finalización de esa secuencia. Esta es una forma un poco hardcore de crear iteradores, pero hay una forma un poquito más elegante, y son con los generadores. Los generadores son fábricas de iteradores. Un generador realmente es una simple función que lo que va a hacer es devolver un objeto iterador. Los generadores son simples funciones, pero tienen una particularidad, como veis aquí. Llevan este asterisco después de function, y esto indica que es una función generadora. Yo ejecuto una función generadora y lo que voy a hacer es obtener un objeto iterador y ya tengo ese mecanismo de next, ¿vale? Para obtener el siguiente valor en la cadena. ¿Y de qué forma se devuelven los valores desde los generadores? Pues esto se hace con yield. Y aquí tenemos un generador que nos va a devolver dos posibles valores, hello y codemotion. En el primer next recibiré ese hello
y en el segundo CodeMotion. Y si vuelvo a llamar otra vez al método next, os fijáis, la propiedad done está a true. Eso quiere decir que esa iteración ya ha finalizado. Aparte, tenemos async await, que es probablemente el mayor avance en la gestión de la sincronía desde las promesas. Async await es un mecanismo que nos permite definir funciones asíncronas utilizando el prefijo async, de tal forma que lo que decimos es esta función es totalmente asíncrona y nos va a devolver una promesa. Dentro de esa función que hemos definido asíncrona como async, utilizamos await para definir la operación que es asíncrona en sí misma y se le llama async await porque es necesario que para utilizar await esté dentro de una función definida como async, pero como veremos luego un poquito más adelante, esto puede llegar a cambiar en el futuro. Recapitulando, tenemos los iterables, que como hemos visto son estructuras de datos que pueden ser iteradas y tienen un mecanismo por defecto de iteración. Tenemos los iteradores, que son objetos que disponen de este método next, ¿no? Que cada vez que los llamamos obtenemos el siguiente valor en la cadena. Tenemos los generadores, que son funciones que devuelven objetos iteradores. Y tenemos async await, que nos permite definir funciones asíncronas. Entonces, si cogemos todo esto, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es exactamente los iteradores asíncronos, que nos permiten iterar sobre estructuras de datos asíncronos. Es un concepto un poco difícil de asimilar, pero vamos a explicarlo un poquito con un ejemplo. Los iteradores asíncronos funcionan exactamente de la misma forma que los iteradores normales y corrientes, con la particularidad de que los valores devueltos van a ser promesas, los cuales, lógicamente, son asíncronas. Aquí en el ejemplo, veis, tenemos dos promesas que sabemos son asíncronas y pueden ser pues, una llamada a un servicio o cualquier cosa. Aquí en este caso simplemente devuelven un string, hello, CodeMotion. Debajo tenemos una función generadora, pero es importante entender que si vamos a tener iteradores asíncronos, también vamos a tener generadores asíncronos. Y aquí la función generadora va identificada con async. Y los valores devueltos con yield ya no son yield y el valor, sino que son yield, await y la promesa que queremos ejecutar. Debajo tenemos otra función definida con async y lo que estamos haciendo es iterar ese generador mediante el bucle for-of, pero con una particularidad muy interesante. Y es que si os fijáis, el bucle ya no es for-of, es for-await-of. Lo cual ya es un locurón, ¿no? Un bucle asíncrono, ¿no? Es un tema bastante nuevo y seguramente nos cueste decir, vale, ¿y ahora dónde aplico yo esto, ¿no? Pero vamos a volver un momentito al ejemplo. Una particularidad que tienen los generadores es que, si os fijáis, estamos iterando con el bucle for-of, entonces es un iterable, pero antes habíamos dicho que los generadores devolvían un objeto iterador, ¿verdad? Entonces debería de poder llamar a ese método next para obtener el siguiente valor en la cadena, ¿verdad? Y así es, porque los generadores son iterables e iteradores al mismo tiempo, ¿vale? Es un poco de lío, pero aquí si os fijáis, en lugar de iterar ese generador, lo que hacemos es ejecutarlo y obtenemos el objeto iterador, por lo cual podemos llamar al método next con una diferencia. Y es que ahora ya, cuando yo llame a ese método next, yo ya no voy a recibir un objeto con la propiedad value, con la propiedad done, sino que voy a recibir una promesa que a su vez me va a devolver un objeto con la propiedad value y la propiedad done. Al principio de la charla, cuando hablábamos de Babel, comentábamos que a veces al estándar o al lenguaje llega funcionalidad que resulta que la comunidad ya lleva tiempo utilizando. Y la siguiente novedad de ECMAScript 2018 es un buen ejemplo de ello. Es el Object Spread y las REST Properties, que probablemente la mayoría de los que estamos aquí hemos usado ya en infinidad de ocasiones, ¿no? El Object Spread es un mecanismo de desestructuración que lo que nos permite es extraer, desestructurar propiedades de un objeto. Aquí tenemos un objeto que tiene 4 propiedades, A, B, X e Y.
Y con el Object Spread lo que hacemos es extraer o desestructurar las propiedades A y B y asignarlas simplemente a una variable. El operador REST hace el resto y lo que va a hacer el operador REST es devolvernos todas aquellas propiedades que no han sido desestructuradas previamente. Y como hemos desestructurado las propiedades A y B, el operador REST, que son estos tres puntitos, nos van a devolver aquellas propiedades que no habían sido desestructuradas antes. Vale, no sé si alguna vez habéis tenido la sensación de que en las promesas faltaba algo, ¿no? Yo es una sensación que he tenido en ocasiones y a veces hemos visto código donde estamos haciendo la misma cosa en el den, en el catch, no sé, ocultar un spinner o cosas así. Eso puede cambiar, y de hecho va a cambiar, con la siguiente novedad de ECMAScript 2018, y que es Promise Finally. Y tiene un nombre muy descriptivo y creo que ilustra bastante bien para qué se utiliza. Finally es un método que se va a ejecutar al finalizar cualquier promesa, al margen de cuál sea el resultado. Porque una de las cosas que pasaba es, por ejemplo, aquí estamos haciendo una llamada a un servicio, procesamos la respuesta, como hacemos habitualmente en el den, procesamos cualquier tipo de error, pero si, por ejemplo, habíamos lanzado un spinner de carga y lo queremos ocultar después de la llamada al servicio, lo teníamos que hacer en el den y lo teníamos que hacer en el catch, ¿verdad? Ahora con Finally ya no va a ser así y pues, nos va a ayudar a organizar muchísimo mejor el código, ¿no? Creo que queda más fino, más bonito y es algo que yo creo que hacía falta. Vale, hay un área que trae un par de novedades muy interesantes de ECMAScript 2018. Y es un área que suele ser muy divertida de escuchar, muy divertida de contar y se hace además súper amena, y son las expresiones regulares. A ver si soy capaz de contaros todo esto sin que me baje la puntuación en la aplicación. Venga, vamos a intentarlo. Los grupos de captura son un mecanismo que lo que nos permite es capturar, extraer ciertos elementos. Ahí está. Vale. No ha pasado nada. Los grupos de captura son un mecanismo que nos permite extraer elementos de una expresión regular, ¿vale? Tenemos aquí una expresión regular que queremos capturar los distintos elementos que forman una fecha, ¿vale? Tenemos los grupos de captura, son los caracteres que se encuentran entre paréntesis, y tenemos un grupo de captura para capturar el día, donde decimos 2 caracteres de 0 a 9, un guión, otro grupo de captura para capturar los meses con 2 caracteres de 0 a 9, otro guión y otro grupo de captura para capturar el año, donde decimos que son 4 caracteres de 0 a 9. Ejecutamos la expresión regular, pasándole una fecha, en este caso la fecha de hoy, y a partir de ahí esos grupos de captura nos van a ser retornados en un array al que podemos acceder a través del índice según el orden en el que hemos definido ese grupo de captura. Bueno, no está mal, ¿no? Pero no es un poco lo más elegante. ¿Y cuál es la novedad aquí? La novedad aquí es que ahora vamos a poder usar nombres para los grupos de captura. Y aquí tenemos ahora la misma expresión regular, pero como veis en azul podemos identificar un nombre para ese grupo de captura. Volvemos a ejecutar la expresión regular y a partir de la propiedad groups ya tenemos acceso al grupo de captura que hemos definido con su propio nombre, ¿no? Es más o menos lo mismo, pero de una forma un poquito más elegante y mejor hecha, ¿verdad? La otra novedad de las expresiones regulares tiene que ver con algo que no es muy conocido y son
las lookaround assertions. Imaginar que queremos capturar un precio, por ejemplo, y queremos, partiendo de un carácter de búsqueda, obtener un cierto elemento, ¿vale? Y queremos obtener el precio buscando el carácter del euro. Hay dos tipos de lookaround assertions. Una son las lookahead, que es cuando lo que queremos obtener se encuentra a la izquierda del carácter de búsqueda. En este caso, 100 y el símbolo del euro. Las look behind son exactamente lo contrario, y es cuando lo que queremos obtener se encuentra a la derecha de ese carácter de búsqueda. ¿Y cuál es la novedad aquí? Pues la novedad es que en JavaScript realmente no había look behind assertion. Sencillamente el lenguaje pues, no tenía esta funcionalidad, es algo que existe en todos los lenguajes y parece una chorrada, pero las implementaciones manuales eran realmente complicadas. Entonces, con esta novedad incluida en ECMAScript 2018, ya vamos a poder hacer look behind assertion. Vale, hemos visto las novedades de ECMAScript 2018. Está claro que lo más importante y lo más destacado son los iteradores asíncronos. Hemos visto también Promise Finally, hemos visto las novedades en las expresiones regulares. Y ahora vamos a hablar un poquito del futuro, porque la charla se llama ECMAScript y más allá, y vamos a hablar un poquito del más allá, y no en el sentido esotérico del término. Hay un montón de nuevas funcionalidades esperando en ese proceso de stages, ¿vale? Y vamos a ver un poco las que son las más destacadas. Y vamos a empezar por ver qué hay más allá, y vamos a empezar por el Stage 3, que recordemos es un stage donde todo lo que vamos a ver aquí ya es candidato, y ya, de hecho, hay ciertos navegadores que lo implementan, y es lo que nos vamos a encontrar a la vuelta de la esquina. De todas las novedades o de todas las funcionalidades que hay en Stage 3 ahora mismo, al menos para mí, la más destacable, sin lugar a dudas, son los imports dinámicos. A día de hoy, los imports en JavaScript, sabéis, son totalmente estáticos, es decir, tenemos que pasar un string con el nombre del módulo que queremos importar y no tenemos la habilidad de hacer una importación en base a un determinado criterio. Eso es lo que viene a cambiar precisamente esta propuesta, donde ahora el nombre del módulo va a poder ser dinámico y vamos a poder utilizar, por ejemplo, una variable para importar ese módulo, lo cual abre un abanico de posibilidades muy interesante, pero es que además nos va a devolver una promesa, con lo cual vamos a poder hacer determinadas acciones cuando ese módulo se haya importado. Y además vamos a poder incluso capturar si se ha producido algún tipo de error. Lo interesante aquí, además, son las posibilidades que abre, ya que si es una promesa, además, podríamos llegar a meterlo en una función con async await y ofrece unas posibilidades enormes. Yo creo que es una propuesta que está en Stage 3 y que no tardaremos mucho en ver en Stage 4. Me gustaría que vierais este código y estoy seguro que más de uno reconoce, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto o escrito, alguien se ríe por ahí, este código, ¿no? Donde, bueno, por una especie de convención, todos asumíamos que lo que iba con guión bajo delante pues era privado y no se podía acceder, pero era fake. Siempre se podía acceder y, aparte, no sé a vosotros, pero a mí nunca me convenció el tema. Vale, ¿cuál es la novedad aquí? Pues la novedad aquí es que vamos a tener ya métodos y propiedades privados de verdad, ¿vale? Y si hay algún javero o alguien de .NET en la sala, le hará gracia, ¿no? Que estemos a finales del 2018 diciendo, oh, vamos a tener métodos privados, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. ¿Cuál es la particularidad aquí? Es que si a lo mejor el tema del guión bajo no le convencía a alguien, esto a lo mejor nos convence un poquito menos, ¿vale? Y es que no va a haber un private, no va a haber para definir ese método privado, ¿vale? Y el carácter que vamos a identificar pues va a ser esta bonita almohadilla. ¿A cuántos os gusta? ¿Y a cuántos no? Muy bien. Bueno, vamos a quedarnos con la parte positiva, ¿vale? Y es que, bueno, tenemos ya métodos y propiedades privadas y eso yo creo que es
motivo de alegría y, bueno, probablemente nos acostumbremos. Otra de las cosas interesantes que hay en Stage 3 ahora mismo, lo hemos visto un poquito al principio, ¿no? Y era la posibilidad de coger un array multidimensional, ¿vale? Que puede ser de n niveles, y convertirlo en un array unidimensional. Esto es con una cosa que tenemos que tratar muchas veces y yo he perdido por lo menos muchísimo tiempo de mi vida haciendo estas cosas. Y ahora, pues fijaros, es súper simple, porque ahora podemos coger un array de n dimensiones y aplanarlo con solo llamar a un método, ¿vale? Porque alguien ya se ha picado por debajo todo ese mecanismo, ¿no? Lo interesante es que Flat, además, acepta argumentos de cuántos niveles de anidación te permite, quieres aplanar, ¿no? Y si tuviéramos, por ejemplo, un array con 5 dimensiones y solo quisiéramos aplanar 3, podríamos hacerlo, ¿vale? Me parece muy interesante. Esta propuesta no se llama solo array flat, se llama array flat y flatmap. Y flatmap recuerda mucho, ¿no?, al método flatmap de RxJS y, de hecho, funciona exactamente de la misma forma, ¿no? Flatmap lo que hace realmente es un map, ¿no?, el array map que utilizamos siempre, y después aplica un flat. Es decir, si del resultado de ese map saliera un array multidimensional, con flatmap se aplanaría el resultado. Yo creo que es una propuesta muy interesante, a lo mejor no es espectacular, ¿no?, pero nos va a ahorrar muchísimo trabajo, sobre todo cuando tenemos que gestionar esas APIs guarrunas, ¿no?, que nos toca a veces trabajar, ¿no? Stage 2, mucho más allá. En Stage 2 están las aguas un poco revueltas y hay varias propuestas que llevan mogollón de tiempo en Stage 2, algunas están mutando tanto que ya son distintas, como la propuesta de decoradores, que si alguno la está usando habrá notado que el plugin ha cambiado y se ha montado ahí un lío importante. Me hubiera gustado hablar de ello, de verdad, pero igual os cuento algo que pasado mañana ya no tiene sentido, con lo cual digo, pues nada, pues no voy a hablar de ello. Pero hay una propuesta en Stage 2 que sí que me parece muy interesante y que viene un poco a cambiar lo que vimos al principio, ¿no? Cuando veíamos async await, decíamos, vale, para poder utilizar await tengo que tenerlo dentro de una función definida con async, y async await es genial, ¿eh? O sea, yo creo que ha supuesto un avance muy interesante, pero también nos ha obligado a generar demasiado boilerplate, ¿no? Porque si para hacer cualquier cosa lo tengo que meter dentro de una función y, lógicamente, ejecutarla, ¿vale? Entonces, hay una propuesta, que es la propuesta de Top Level Await. Y es una propuesta que lo que viene a decir es, OK, vamos a eliminar esa restricción de tener que usar await dentro de una función que esté definida con async y que podamos utilizar await libremente. Lo cual, pues es magnífico, ¿no? Porque nos quitaríamos un montón de funciones y nos permitiría cosas súper chulas, ¿no? Imaginaros el principio de un fichero, configuramos una conexión a una base de datos, cualquier cosa, y podemos asignar directamente a variables, handler asíncronos, con await, sin tener que meterle una función y luego ejecutarlo, ¿no? También podríamos ya hacer un poco la repera, ¿no? Y es utilizar los imports dinámicos más await para hacer imports asíncronos dinámicos, ¿no? Que ya locurón, ¿no? Es una propuesta muy interesante, está siendo objeto de debate y tampoco queda del todo claro que vaya a acabar avanzando al siguiente nivel, porque hay gente que tiene objeciones, pero bueno, es parte del proceso, ¿no?, de ECMAScript, donde se van presentando propuestas y estas van avanzando, a veces estancan, retroceden. Stage 1, muchísimo más allá, y en Stage 1 hay funcionalidades realmente interesantes. Seguramente de aquí muchos de vosotros trabajéis con Angular, yo también trabajo con Angular, y por extensión con RxJS, ¿verdad? RxJS es una librería para programación reactiva asíncrona, y que coincidiréis conmigo que es espectacular. O sea, las cosas que puedes hacer con RxJS es sencillamente espectacular. Ese concepto, ¿no?, de reactivo basado en observables.
Y sería fantástico, ¿no?, que pudiéramos contar con parte de esa funcionalidad y parte de esa potencia de RxJS como parte del lenguaje, ¿no? Pues eso es precisamente lo que quiere hacer esta propuesta, que es la propuesta de observables para ECMAScript. Un observable realmente es un stream de datos asíncronos que se van emitiendo a lo largo del tiempo. Es evidente que se basa en el patrón observer, donde hay un productor de información, que es el observable, y aquí estamos creando un observable. Cuando creamos un observable, utilizando la API ya de ECMAScript, recibimos un objeto observer que tiene un método next, porque se encuentra influenciado por lo que comentábamos del patrón iterador, por el cual cada vez que emitamos un valor lo haremos utilizando next hasta que ese stream finaliza y lo finalizamos con un complete. Este es el productor de información, que es el observable, y en el patrón observer hay dos patas, ¿no? El observable, que es el productor de información, y el observer, que es el consumidor de información. El observer realmente se va a conectar o va a escuchar al observable por medio de la suscripción. Y cuando nos suscribimos a un observable, lo que hacemos es recibimos un objeto observer que tiene tres métodos. El método next es a través del cual vamos a recibir los valores del observable. El método error es donde se nos va a notificar cualquier tipo de error o excepción. Y el método complete es una notificación sin valor, pero que nos indica la finalización de ese stream. Yo me encantaría que esto fuera parte del lenguaje y que dentro de 4 o 5 años todos estemos con observables, con este concepto reactivo, funcional. Si os gusta la programación funcional, es imposible que no te guste esto, ¿no? Está en Stage 1, como hemos comentado, pero tiene pinta de que va a moverse a Stage 2, así que si todo prospera, espero que os gusten los observables, porque tiene pinta de que en los próximos años los vamos a ver bastante. Vale. Y para ir terminando, una última propuesta que, al menos para los que venimos del mundo Unix y nos gusta la programación funcional, a mí me ha encantado, y es el Pipeline Operator, que es este carácter tan molón que tenéis detrás. Y es un operador de piping, ¿vale? El piping es mecanismos que hay en lenguajes como LM, OCaml o en el bash de Unix, donde yo cojo una función, mando la salida de esa función a través de un sistema de tuberías, de pipes, ¿no? Y esta propuesta precisamente hace eso. Aquí tenemos dos funciones. Tenemos una función double, que lo que hace es dobla el número que ha recibido. Tenemos una función increment, que le añade 1. Y utilizando este pipeline operator, como veis, definimos la variable result, empezamos con un valor de 5, le pasamos ese valor utilizando el pipeline operator a double, tenemos un 10, le pasamos el resultado a increment, tenemos un 11, y le volvemos a pasar a double y tenemos un 22. No sé a vosotros, pero a mí me encanta, tiene una síntesis súper interesante. Y si te gusta la programación funcional, probablemente estés encantado con este operador. Por mi parte, esto ha sido todo. Os dejo aquí mi blog, que es el blog isomórfico. Espero que os haya gustado la charla y podéis ver ahí también la URL con los slides. Y muchas gracias por haber venido. Gracias. ¿Alguna pregunta? Hola, Hola. Gracias por la charla. Gracias. Tenía una duda de la parte de los pipelines. Ujú. No sé si en la especificación ya se explica cómo o si podría llegar a hacerse, de utilizarse con awaits de manera síncrona. Hasta el momento no, ¿vale? Pero debería de ser posible, ¿vale? Pensar que es una propuesta que está en Stage 1, es muy nueva, y es normal que cuando una propuesta esté en Stage 1 pueda sufrir modificaciones. En principio no está pensado para usarse como await, pero técnicamente podría ser posible, sí.
Gracias. A ti. Bueno, lo primero, mi enhorabuena por la charla. Gracias. Quería preguntarte, bueno, yo ya varias de las cosas que has explicado ya las conocía de hace tiempo, pero quisiera saber si tú nos podrías decir a partir de cuándo van a estar disponibles en los navegadores convencionales, Chrome, Firefox. Vale, hay cosas que ya podéis probar en Chrome, todas las de ArrayFlat, si abrís la consola lo vais a poder probar porque ya funciona. Hay una especie de convención de que cuando se asume de que todo lo que llega a Stage 3 se da ya por hecho de que, ¿vale? De que va a ser parte del estándar y muchos navegadores implementan muchas de las funcionalidades de Stage 3, ¿vale? Respecto a las otras, como he comentado, el proceso de todos esos stages que veíamos al principio puede llevar 5 o 6 años. Algunas especificaciones se han quedado 2 años incluso sin moverse de stage, como por ejemplo la de los decoradores. Entonces es muy difícil de decir una fecha. Por tanto, se podría decir que si a partir del Stage 3 lo incluyen los navegadores... Es posible algunos, no todos. Algunos. Chrome, hablo de Chrome y Firefox. Sí. Se podría decir que, aunque vayan avanzando en versiones esos navegadores, van a respetar esos stages, aunque no hayan aumentado de stage. A ver, cuando explicábamos los distintos requerimientos que van en los stages, para cuando tú llegas a Stage 3 ya tienes que tener feedback de reviewers, tienes que tener implementaciones en algún navegador, y cuando algo llega a Stage 3 ya la API no debería de cambiar. Eso sucede en stages previos, ¿vale? Porque tú, lo que vimos un poco al principio, ¿no? En el Stage 1 tienes que definir la síntesis, en la 2 tienes que definir la semántica, ¿vale? Hay unos procesos que evitan precisamente el caso que comentas tú, ¿no? De que se llegue a implementar algo y que eso luego cambie. Claro. Por ese motivo, muchas veces se quedan ahí un poco en Stage 2 que no pasan de Stage 2, algunas, no todas. O sea, se podría decir que si yo estoy utilizando por ejemplo, el Fetch, que ya lo conozco desde hace tiempo, y estoy haciendo una aplicación y lo estoy utilizando, no voy a tener problemas en el futuro de que de repente no se utilice. A ver, lo que pasa es que a día de hoy estoy seguro que tú y todos los que estamos aquí utilizamos transpiladores. ¿Vale? Utilizamos Webpack o Parcel o tal, y realmente lo que estamos haciendo es, en la mayoría de los casos, es convertir todo ese código que es nuevo y que en muchos casos puede estar soportado como el navegador, como en el ejemplo del Fetch, pero muchas veces lo transpilamos a ECMAScript 5, ¿vale? Porque la mayoría trabajamos con Webpack, ¿no? Y este tipo de herramientas, ¿no? Sí, pero yo tengo previsto desarrollar una aplicación y he desarrollado, de hecho, alguna ya, solo con cosas de este tipo que son añadidos a los nuevos estándares. Sí. Entonces, mi pregunta final es si puedo tener la confianza de que no me echen para atrás cosas que he estado utilizando para, pues a lo mejor, tener que utilizar otra cosa o utilizar transpiladores. Vale. La palabra confianza y JavaScript es la misma, y yo soy de toda la vida, ¿vale? Pero quiero que entiendas que es un mundo que es muy volátil, ¿no? Entonces es difícil asegurar que eso va así y yo, desde luego, no apostaría mi dinero. Ya. Bueno, es para proyectos personales, así que tampoco... Sí, exacto. Siempre tienes la opción de la transpilación, ¿vale? Por eso te lo comentaba, que podemos disponer de esa funcionalidad con los plugins de Babel, por ejemplo. Sí, más que nada pues para tomar decisiones antes de tiempo y no que si se presentan problemas después, pues tener que tomar medidas que es peor después que antes. Bueno, pero ese es nuestro día a día aquí, ¿no? ¿No? Depende. Si no, estaríamos en Java, yo creo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. A ti, un saludo. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda. Visto lo avanzado que está ECMAScript ahora mismo, una vez que incluyan los pipes, ¿qué necesidad hay de usar RxJS? Porque actualmente creo que ya casi todo lo que hay en RxJS lo puedo hacer en ECMAScript.
La tendencia es esa. O sea, si echamos la vista atrás, lo que hace 10 años hacíamos con X librería, X framework, la idea es que se vayan incorporando como parte del lenguaje y esas frameworks, que al final es código que se ha escrito alguien, vayan perdiendo peso, ¿vale? Respecto a lo que decías del pipe y RxJS, a ver, son cosas distintas, ¿vale? RxJS es una librería muy amplia, ¿vale? Y solo con el pipe de ECMAScript no podrías hacer todo lo que se hace con RxJS porque tiene un montón de operadores y permite cosas súper complejas, ¿vale? Pero un poco el objetivo es ese, ¿vale? Ir incorporando al lenguaje distintas cosas que sean parte del estándar y que no seamos tan dependientes de frameworks, ¿vale? Y que el lenguaje pues, nos dé herramientas que permitan abordar ese tipo de tareas, ¿no? Gracias. A ti. Ninguna pregunta, ¿verdad? Vale, pues muchas gracias, Pablo. Espera. Creo que queda aquí un... La charla está muy bien, muchas gracias. A ti. La duda es sobre los... esto de oírme doble me vuelve un poco tonto. Dímelo a mí. La duda es sobre los generadores asíncronos. Vale, yo he estado justamente esta semana trasteando un poco con ellos y tengo una duda respecto al yield. Cuando tú haces el yield await al final de la promesa, ¿no? ¿Realmente el await lo está haciendo antes de hacer el yield o no? No sé si me... No estoy seguro de haberte entendido. Vale. Imagínate que tú estás haciendo la llamada del next. Cuando haces el yield del valor que quieres devolver, la promesa se resuelve antes de que se llegue a devolver en donde estás llamando al generador. ¿O no? Se supone que debería ser así. Si te he entendido bien, que tampoco te lo aseguro, diría que sí, ¿vale? Diría que sí, ¿vale? Pero si quieres, porque creo que me van a echar de aquí, lo comentamos. ¿Te parece? Vale. Perfecto. Gracias. Pues nada, gracias.